quien nos va a dar el taller de ahora. Estuvimos hablando, no tanto como nos hubiese gustado, pero cómo organizarlo. Lo que yo le pedí es que se focalizara en cosas prácticas, digamos, que es lo que necesitamos para el plan de gestión financiera. Y un poco la idea es trabajar, bueno, ella nos da este taller y después que cada uno de las personas que quiera postular trabaje con el material que va a dejar, trabaje también en colaboración con Gabriel Martinelli para la generación y trabajan con él y si hay algunas dudas o cuando ya se tenga un producto un poco más avanzado, la idea es contar también con Gisela para que nos dé alguna devolución sobre lo que tengamos antes de la postulación. Y después al final, eventualmente voy a dar un par de, porque hoy tuvimos consejo asesor de CECID, algunas cosas que surgieron ahí. Sí, ahí lo busco el Gaby. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eva, que justo se va. Bueno, les cuento, yo soy contadora pública de formación de grado y después también hice, junto acá a Fer, una especialización en gestión de tecnologías innovadoras y hace 8 años, más de 8 años, que estoy en la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Córdoba. No me especializo en lo que es el flujo de fondo y todo eso, pero desde la práctica, o sea, la idea es que pueda contarle por ahí desde la experiencia práctica, donde sí aplicamos esto, que tiene que ver cuando desde la incubadora ayudamos a formular proyectos para algunas convocatorias de financiamientos públicos, ¿sí? Hay varias convocatorias, dependiendo qué organismo, qué ministerio y eso, puede llegar a pedir mayor grado de detalle en los formularios y también en el flujo de fondos. Voy a hablar así desde la experiencia, con lineamientos generales y cualquier duda que vaya surgiendo me preguntan. Yo no manejo los aspectos técnicos de los grandes equipamientos que ustedes están pensando en solicitar, así que ahí podemos ir viendo conjuntamente las dudas que se vayan planteando. Bueno, primero es esto. ¿Qué entienden ustedes por flujo de fondos? ¿Qué experiencia tienen? ¿Han trabajado alguna vez con eso? ¿Qué se imaginan que es? Bien. Bien. Bien, perfecto. Tiene que ver con eso, por supuesto, y en este caso de fondos, de dinero, ¿sí? Es una manera de reflejar todos los movimientos de dinero de alguna empresa, de una organización, vinculados a un proyecto específico. Entonces vamos a hablar de flujos de entrada y flujos de salida. Y a su vez también, cuando se lo ve reflejado, representado en una planilla, es ese documento que tiene millones de números, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero bueno, la idea es que esa planilla pueda reflejar, ahí dice que refleje lo que la empresa está visualizando a ciertos años en la vida de la misma empresa a partir de que decide afrontar un proyecto de inversión. Ese concepto está como orientado desde que una empresa decide llevar adelante una inversión y entonces cómo la empresa en cierta forma está visualizando que ese proyecto de inversión o esa inversión le va a reflejar, le va a representar algún ingreso futuro o alguna ventaja, algún beneficio económico o algún ahorro a futuro. Entonces, ¿cómo la empresa puede reflejar en un documento eso? ¿Sí? Eso. Porque a veces no es muy fácil en una planilla de todos números dejar asentado y dejar plasmado eso. Pero la idea final es que se pueda ver a lo largo del tiempo esos beneficios o ventajas que va a tener una empresa a partir de decidir llevar adelante un proyecto de inversión. Entonces, como decían también, que expresa esa cantidad de dinero que fluye, entradas y salidas,
Y generalmente, cuando se construye o se arma un flujo de fondos, se suele partir de una empresa constituida formalmente, que esté trabajando formalmente, que tenga ventas, que tenga balances, ¿sí? Entonces, los bancos, casi todo, o diferentes entidades financieras, hacen la evaluación de esos flujos de fondos, la evaluación de rentabilidad a partir de los flujos de fondos, basándose en la documentación contable, en los balances contables. Entonces, es como que ellos tienen un punto de partida para ver la situación en que está la empresa en ese momento en cuanto a fondos y a partir de ahí poder proyectar a futuro, en un año, en 2, 3 o más años, de acuerdo a qué tipo de inversión quieran hacer, cuál sería ese movimiento de flujos. Entonces le permiten a los bancos, a partir de ese análisis, saber si estarían en condiciones de asumir un cierto financiamiento, préstamo. ¿Se entiende? ¿Hablo muy difícil? ¿Sí? Ustedes me digan. ¿Cómo? Sí, todo lo que quieran. Por ahí desde la mirada cientificista nuestra, Uh-huh. vos estás dejando ver implícitamente de que este financiamiento que podemos llegar a conseguir va a tener que responder a un flujo de fondos positivo que justifique una inversión. A eso está diciendo. Exactamente. A nosotros nos suena un poco raro todo eso, pero me parece Sí. que está bueno aclararlo desde el principio. Bien. En eso, si me permiten un poco, la ordenanza PAGE, que es la 2 del 2018, pretende que las inversiones de los equipos comprados con este fondo restituyan la inversión inicial en determinada cantidad de años. No fija una cantidad de años y en general pide un flujo de fondos a 5 años. ¿Sí? Espera que es el gráfico. Pero lo hablamos recién con Nancy y en general es así, si bien lo ideal sería que en ese flujo de 5 años se pudiese recuperar la inversión, no es necesario. Si está estipulado en la ordenanza, obviamente si se logra es mejor, pero no se, la ideal es que no se mienta, sino que se diga a lo mejor yo en 5 años recupero el 50% de la inversión, el 20%. Y hay determinados unos porcentajes por año de cuánto es lo que se va a tener que devolver a esa inversión, ¿sí? Ahora lo busco acá. Pero para seguir en esa línea, ya que estamos en la Sí. lo que suele pasar, tenemos alguna breve experiencia en proyectos anteriores, Uh-huh. es que si el equipo, supone que lo que se quiere comprar es un equipamiento que no existe, digamos, uno tiene que proyectar en base a lo que no conoce. Uh-huh. Entonces ahí viene una pequeña especulación de parte que no tenemos mucha idea de cuánto puede llegar a costar un servicio en ese equipamiento. Entonces ahí es donde nosotros nos cuesta mucho, digamos, armar un plan de un flujo de fondos, inventar valores básicamente, a veces con equipos que no existen en la provincia, inclusive en el país. Sí, la verdad que es así, es muy complejo porque a mayor grado de incertidumbre, tanto en lo novedoso de un equipamiento, a veces están asociados a determinados avances tecnológicos o procesos que tienen que cumplir y bueno, todo eso implica mucho riesgo, entonces mucha incertidumbre también. Entonces es cada vez más complejo llegar a un valor y un número concreto de precio de producto vendido o de servicio. Es así, hay ciertas herramientas económicas como para poder proyectar, pero acá siempre vamos a estar hablando de proyección de ingresos y proyección de egresos, porque está esta incertidumbre implícita y no va a ser un valor real. Sí, vamos a tratar de que sea lo más cercano posible a la realidad, pero sabemos ya de entrada que eso es muy complejo. Bueno, esto que tiene que ver también en para qué utilizamos este flujo de fondos. Hace un rato le comentaban acerca de cuando uno va a solicitar un préstamo, por ejemplo, es la manera que tienen las entidades de evaluar la situación económica y financiera de una empresa, de una entidad. ¿Qué otra cosa, qué otra
Puede ser que se les ocurre que para qué vamos a utilizar el flujo de fondos, solamente para terceros, para presentar un pedido de préstamos o de créditos, o para qué creen que también puede servirnos. Sí. Sí, todo lo que les voy a estar contando, claro. Uh-huh. Claro. Sí, todo lo que les voy a estar contando tiene que ver o está más relacionado desde el punto de vista empresarial como lo básico general, o sea, como que son los lineamientos generales o puntos de partida. Después cada uno lo va a tener que ir bajando un poco más de acuerdo a la realidad y al contexto que cada uno tenga. Algunas veces, sí, voy a hablar de empresas y quizás hablemos de institución o en ese sentido, y otras veces por ahí, al hablar de ventas, quizás bájenlo más a servicios. ¿Querías acotar? Sí, en eso es importante saber que este concepto es empresarial, viene de las empresas, ¿sí? Tomado, y la universidad, este fondo PAGE en particular, que tengamos bien en claro esto en particular con la convocatoria ahora de grandes equipos. Esto, yo voy a tener que hacer un plan de gestión financiera si quiero que el equipo que estoy postulando vaya a PAGE. Si yo lo quiero presentar para cualquier otra convocatoria que no tenga esta demanda, esto no lo voy a tener que presentar. Pero la lógica de un plan de gestión financiera es empresarial y, digamos, como dice Gise, nosotros tenemos que de estos conceptos que son de las empresas privadas, tomar y ajustar a ciertas cosas. En este sentido, digamos, el gasto o la situación de nuestra empresa va a ser en realidad esta inversión y nos vamos a olvidar de cualquier otro estado financiero. Nosotros vamos a empezar, o el flujo de fondos tiene que empezar con un negativo que es lo que vale el equipo, digamos. Y a partir de ahí plantear, bueno, todo lo que nos vaya a explicar Gise, que yo también... Sí. ¿Cómo se evalúa esta parte? Porque vos por ahí tenés un equipo que ya presta servicios en muchos años, que vos tenés un número concreto, digamos, de clientes que genera un ingreso, podés poner tranquilamente en ella, pero por otro lado tenés un equipo que no existe en la Argentina, que no presta servicios, que no sabés cuál va a ser el costo. Y ahí trabajás sobre un teórico, que también es todo, existe, digamos, muchos flujos de fondo trabajás sobre teóricos. No hay forma de comparar los dos. Y no hay forma de comparar los dos y a la hora... Siempre algo concreto que ya venga con un tren de prestar servicio y generar X ganancia probablemente tenga ventaja sobre algo que es una incógnita. Pero bueno, hay muchos equipos que no son reemplazo ni actualizaciones, sino que son compra de equipos nuevos. Entonces digo, hay varios en esas condiciones. ¿Sí? Bien, la liquidez es la disponibilidad de efectivo que tenemos. Es la plata real, por así decirlo, ¿sí? Es que contamos. Por eso refleja todos los movimientos de entrada y de salida de dinero y nos permite evaluar, analizar cuánta plata realmente disponemos para afrontar los gastos diarios, los gastos corrientes o todo lo que tengamos que afrontar, o incluso darnos cuenta que no tenemos esa liquidez, que nuestros gastos están superando, nuestros costos están superando nuestros ingresos y entonces vamos a tener que ver de dónde vamos a ir a obtener ese financiamiento para poder seguir trabajando. Eso es. Uh-huh. En realidad esto es, la liquidez es como el análisis global del flujo de fondo, lo que representa el flujo de fondo. O sea, te va a dar nociones de la liquidez que vos tenés en un momento dado o a lo largo de un periodo determinado. Claro. Claro. Sí, puede ser anual, puede ser en todo un periodo de tiempo, un flujo de fondo proyectado, digamos, ese es
Si vos te paras en el año 1, que recién estás haciendo la inversión, lo más probable es que tu liquidez sea negativa porque estás haciendo todas las inversiones y a medida que puedas cobrar un servicio por la prestación, claro, un valor por la prestación del servicio de ese equipamiento, ya vas a poder tener ingresos y bueno, vas a ir viendo en diferentes momentos de tiempo. Bueno, te voy a defraudar, pero no tengo ejemplos preparados. Sí, bueno, lo que dice ahí abajo también es otra cuestión conceptual que tiene que ver con los flujos de fondos a corto plazo o a largo plazo. Algunas veces escuchamos hablar de flujos de fondos para el capital de trabajo. ¿Sí? El capital de trabajo no es más ni menos que todo lo que nosotros necesitamos afrontar de gastos, de costos, de recursos para poder hacer la actividad normal en un año de trabajo, en 12 meses. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de corto plazo cuando a veces estamos plasmando en un flujo de fondo solamente un periodo de 12 meses. Y que tiene que ver con plasmar en mes a mes los gastos que vamos a necesitar para todo ese trabajo. Hablo de trabajo en general, digamos, porque cada flujo de fondo puede representar diferentes cosas, desde toda la operación de una empresa, de una institución, de un organismo, o puede ser específicamente de algún proyecto o un área específica. En cambio, cuando hablamos de los flujos de fondos, ya a más largo plazo, estamos hablando ya de proyectos de inversión. ¿Sí? Generalmente ahí diferenciamos, en ese caso está como, hagan siempre el paralelismo con solicitar créditos. ¿Sí? Los solicitudes de préstamos, ellos lo tienen bien diferenciado. Cuando uno va a las líneas de corto plazo, que son generalmente para financiar capital de trabajo, o las líneas ya de más largo plazo porque implica ya una inversión más grande, ¿sí? Inversión ya sea en comprar equipamientos, en hacer gestiones de patentamiento, pruebas, validación, todo lo que tiene que ver con marco regulatorio. O sea, hay muchas componentes que puede haber de acuerdo a cada tipo de proyectos, ¿no? Pero ya se pueden hacer una idea de que estamos hablando de plazos mayores a un año, ¿sí? Por la base que el flujo de fondos es a 5 años. ¿Sí? A largo plazo, que estaría dentro de lo que son las líneas de planes de proyectos de inversión. Súper aburrido, perdón. Bueno, esto tiene que ver con las premisas para armar un flujo de fondos. ¿De dónde partimos? ¿Qué es lo que primero tenemos que tener en cuenta a la hora de confeccionar o de armar un flujo de fondos? Y eso es importante, es como ponernos de acuerdo sobre las bases, tanto para los que vamos a elaborar el flujo de fondos como también para los que van a evaluar ese flujo de fondos. Entonces, primero tenemos que ponernos de acuerdo o tener claridad acerca de si vamos a armar un flujo de fondo de corto plazo o de largo plazo, ¿sí? Un capital de trabajo que implique solamente un capital de trabajo a corto plazo o que ya implique una inversión a mayor tiempo. Y ahí dice, por ejemplo, compra de equipamiento, una construcción de una nueva planta productiva o ampliar una planta productiva. A veces también eso puede llegar a requerir mucho más tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a definir cuál va a ser el préstamo a solicitar o este tipo de flujo de fondo que vamos a trabajar, tenemos que empezar a justificar todo el contexto, los montos, los plazos, los beneficios futuros, ¿sí? Todo eso tenemos que empezar a proyectar. También vamos a tener que determinar cuáles van a ser las actividades de la operación. Eso implica, si vamos a estimar en el corto plazo, usan la palabra estimar, o proyectar en el largo plazo, que está relacionado el proyectar a un contexto de mayor incertidumbre, que hablábamos hace rato,
Entonces, vamos a tener que estimar o proyectar cuáles van a ser los ingresos por ventas o los ingresos por ventas por servicios. Dependiendo del rubro, el estadio de la empresa o de la organización, puede ser más o menos complejo estimar esa venta. Algunas veces tenemos que recurrir a precios de referencia, al contexto internacional, si no lo tenemos acá, o partir de la base de cómo se resuelve hoy en día con un equipamiento totalmente diferente al que tenemos, pero es la base por el cual el cliente esté dispuesto a pagar un precio por eso. Entonces, por un lado, tenemos que determinar lo que implica estimar o proyectar los ingresos y también estimar o proyectar todos los egresos asociados, ¿sí? Es decir, todas las salidas, lo que me implica a mí, pagos. Por ejemplo, los sueldos, según la cantidad de empleados que tengamos, de acuerdo a qué paritarias, convenios y demás, tenemos que empezar a bajarlo y plasmarlo a lo largo del tiempo. Si tenemos que comprar mercaderías, comprar insumos, si vamos a tener que costear servicios, todas las erogaciones que podamos tener, las tenemos que empezar también a determinar o identificar, ¿sí? Y ahí hay un concepto que tiene que ver para inversiones. Acuérdense que para las inversiones estamos hablando de largo plazo. Considerar además los ingresos y egresos marginales, ¿sí? Es decir, lo que aporta el proyecto de inversión. Eso es para cuando ya tienen, por ejemplo, un equipamiento. Hoy en día están funcionando con un equipamiento y prestan ciertos servicios. Ese equipamiento, si ya está obsoleto o en el mercado hay uno que va a aportar mejoras, entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar los ingresos que tenemos hoy por eso, más los ingresos que vamos a obtener como diferencial por incorporar ese nuevo equipamiento. No solo los ingresos, sino también los egresos, porque algunas veces implica, no sé, reducción energética, o sea, implica que vamos a pagar menos electricidad si está asociada a ese equipamiento o nos va a permitir duplicar la cantidad de actividades que veníamos haciendo. Eso también es una forma que los tenemos que ver de qué manera lo reflejamos. Si implica menor uso de recursos humanos, o sea, menor costo, vamos a decirle así, o sea, el pago de recursos humanos porque el equipamiento permite automatizar ciertos procesos o quizás, por el contrario, nos implica a su vez un mayor pago, erogación, por necesitar un recurso calificado que lo maneje, ¿sí? O sea, podemos tener diferentes situaciones, pero siempre ya vamos a estar partiendo desde una realidad con un equipamiento que quizás es obsoleto y en el flujo de fondos vamos a reflejar también ese diferencial. Después, otra de las premisas tiene que ver con las actividades de inversión, que es estimar o proyectar todas las inversiones por las que se solicita el préstamo. En este caso está esa frase bien asociada a cuando uno va a solicitar un crédito a una entidad financiera o bancaria, pero en realidad tiene que ver con que quizás no sea la única inversión comprar un equipamiento, porque quizás yo también tengo que incurrir en otras inversiones para ampliar el espacio físico donde va a estar funcionando, o tengo que hacer alguna modificación en la infraestructura para que tenga mayor seguridad, o tenga que estar asociada a alguna otra inversión. Entonces yo también voy a tener que plasmar otro tipo de inversiones a lo largo del tiempo que vayan acompañando a esa inversión inicial. O sea que quizás a veces no es solo la inversión inicial en el momento cero del periodo de tiempo, sino que quizás después tengamos que incurrir en otras inversiones a lo largo del tiempo proyectado. Y las actividades de financiamiento que tienen que ver con estimar o proyectar esos movimientos de fondos para ir pagando eso en caso de que tengamos, por ejemplo, créditos o préstamos, que yo también tengo que estimar, tengo que reflejar en el flujo de fondos todo el pago de las cuotas, por así decirlo, y también los intereses que voy a pagar por la devolución de esos, las cuotas por la devolución del préstamo y los intereses asociados al financiamiento, ¿no? En este caso, lo que veíamos, el PAGE,
hay como un monto a pagar a las VT por 3 años al principio, en caso después era el 25%, no recuerdo bien. Uh-huh. Claro. Entonces quizás eso es como un paralelismo con esto, que tiene que ver cuando uno hace las devoluciones de las cuotas, también reflejarlo que año a año uno va a tener que estimar un monto que va para la VT, como salida, como egreso. Y bueno, en este caso entiendo que la universidad y todas las otras dependencias están exentos de IVA, así que en eso no es tan relevante, pero sí en todo flujo de fondos también se tienen que tener en cuenta las cuestiones impositivas, el IVA, otro tipo de impuestos, porque no dejan de ser erogaciones y salidas de dinero. Un poco estos conceptos para tratar de última, como ponerlos en la práctica en lo que vendría a ser el PAGE. Ahí cuando, bueno, hay que determinar el préstamo a solicitar, básicamente es el costo del equipo, todo, porque acuérdense que también tiene que ser con instalación, o sea, el monto final del presupuesto que nosotros vamos a solicitar financiamiento. Las actividades, el proyectar los ingresos es proyectar lo que vamos a cobrar por servicio y cuánto. Por ejemplo, si nosotros vamos a cobrar, no sé, 10.000 pesos la hora, proyectamos hacer servicios por 100 horas, entonces esos van a ser nuestros ingresos proyectados. Y los egresos proyectados, si el equipo requiere insumos para prestar ese servicio, los insumos los vamos a cobrar nosotros, si necesita mantenimiento anual, si tenemos que hacer cualquier pago, esos van a ser los egresos proyectados. Y eso nos va a dar cierta forma a este flujo de fondos. Nosotros actividades de inversión extra no vamos a tener porque el llamado no lo permite, no permite otras inversiones, solo esta. Y como dijo Gise, las actividades de financiamiento, lo que nosotros tenemos que proyectar, que nos va a retener de esa facturación que vamos a tener de esos ingresos, más esos egresos de lo que facturemos por servicios, por ingreso, la VT va a retener el 25% los 3 primeros años y el 50% todos los años que sea necesario para cubrir el préstamo a solicitar, la inversión inicial. Cuando se cubra eso, a partir de que se cubre, la VT va a seguir reteniendo el 20% para toda la vida útil del equipo. Esa es la ordenanza 2 del 2018, que es la ordenanza de los PAGES, ¿sí? Entonces, más o menos dice como esto que es, digamos, básicamente la teoría que es por la que se maneja, traído a la convocatoria de PAGE. ¿Sí, Rubén? Bien, eso es el caso cuando no estaríamos partiendo de una inversión de cero, sino cuando ya tenemos, yo no sé si esta línea también tiene que ver para reemplazos de equipos obsoletos y cómo juega ahí, pero me parece que la sensación que tengo es que siempre partimos de cero. Pero bueno, en el caso de que uno tenga un equipamiento y tiene que trabajar con los incrementales, tiene que ver. Claro, y ahí lo tenés que reflejar como un ahorro en pagos de mantenimiento o un ahorro, digamos. Ahí cuando dentro de los egresos vos tengas que mantener menos, se va a ver reflejado ahí. O también cuando vos discutís, porque el flujo de fondos, no sé si lo comentaron con Gise, es una parte del plan de gestión financiera. Vos cuando plantees en el plan de gestión financiera cuáles van a ser a los que les vas a ofrecer el servicio o van a utilizar tu servicio, ahí podés, que es más descriptivo, describir que eso va a generar un incremento en las personas que utilicen ese servicio y que eso se te va a reflejar en un incremento en tus ingresos, digo. Así es la forma más fácil de reflejarla en esta situación donde el flujo de fondo es para este equipo que estás pidiendo. Bueno, yendo solamente a la premisa, esto que hablábamos recién de las actividades de operación, ahí está lo que ella más o menos comentaba de justificar y explicar siempre ese contexto histórico, contexto actual,
actual, pero que le permite a quien va a definir la compra o el financiamiento, es que les permite tener muchos más elementos para poder entender el funcionamiento, para entender si realmente hay ahorros, si hay una mejora o beneficio. Entonces esa justificación es muy importante, es sumamente relevante. Desde el punto de vista de una empresa sería entender qué produce, si tiene innovación, qué vende, a quién le vende, si desarrolla todo el producto, si lo compra y lo revende, quiénes son los proveedores, si hay aliados estratégicos, quiénes pueden ser los clientes, si son clientes locales, extranjeros. O sea, todo ese análisis, toda esa información es relevante para quien va a tener el poder decidir si otorga o no un financiamiento o financia un equipamiento. Entonces, cuando hablamos del precio de venta y de compra, es que tenemos que justificar la evolución según el comportamiento histórico, es decir, ahí tiene que ver con la actualidad. La empresa hoy en día tiene este precio de venta, estas compras, esta situación y cómo va a tener un mejoramiento a partir de la inversión que está proyectando. La cantidad a producir o vender lo mismo. También tienen que estar justificados si esa mayor venta o esa mayor producción va a tener asociados mayores insumos o una reducción de insumos. El ciclo de vida, el ciclo del capital de trabajo es el tiempo de producción, el plazo de cobranza, el tiempo de pago, los días de stock, en caso que tuviese que tener en stock insumos o la misma mercadería vendida. Esa información o justificación sobre eso es relevante porque tiene que ver sobre todo con la liquidez. Es decir, supónganse que ustedes prestan cierto servicio con ese equipamiento, pero no lo cobran hoy, lo van a cobrar de acá a 3 meses. Entonces tienen que ver cómo sostienen el mantenimiento de ese mismo equipo durante esos 3 meses para garantizarse que siga funcionando normal. Entonces, la justificación que acompaña ese análisis es muy importante. Después, también el tema del comportamiento de variables que van a impactar en la empresa y que tienen que ver, ya más en contexto de cada organización o en cada institución en particular, que tanto le afecta el tema de la inflación, creo que por hoy nos afecta a todos, pero también a veces el tipo de cambio, algunas veces los insumos no son importados, otras veces sí, algunas veces es una cuestión muy crítica, clave, y ya tiene todo un contexto que lo hace mucho más complejo, y entonces justificar eso sirve, suma. La evolución de los costos fijos también es importante. En cuanto a los sueldos, administración y comercialización, ya vamos a ver un poquito más qué tipo de costos son. Entonces, bueno, como les decía, esta línea de financiamiento de PAC Emprendedores, que está más cerca del mercado, entonces lo que va a financiar tiene que ver con eso, con el último escalado, o ya a partir de un prototipo ya definido y concreto van a empezar a una producción. Entonces, no es lo mismo lo que reflejan en el plan de inversión, los costos, los rubros que están pidiendo y solicitando, porque es un poco abierto, digamos, le dan, no sé, 2 millones de pesos, son montos chicos, pero tienen que reflejar en el plan de actividades o el plan de inversión, que es lo que van a comprar. Y después un flujo de fondos. Y ahí a veces de entrada ya vemos, no, me estás diciendo que la innovación tuya, tu empresa hace esto, que el prototipo es para tal cosa, y sin embargo cuando querés contratar ciertos servicios no tienen nada que ver. Ah, no, porque estoy trabajando en paralelo en otra línea, en otro prototipo. Entonces ahí se ve claramente, digamos, los objetivos. Y entonces ya no va a ser financiado porque esta línea no es para eso, o empezar a ver de qué manera uno puede encuadrar sin forzar, porque tiene que tener siempre esa coherencia, ¿no? Pero bueno, es uno de los ejemplos más claros que vemos. Y en ese aspecto que está ahora comentando Gise, que es muy crítico, porque en realidad ahora también
esta convocatoria de PAGE plantea que el plan de gestión financiera va a ser evaluado por un especialista de ciencias económicas. Entonces, verdaderamente, que se lo comentaba mientras íbamos subiendo la escalera con Nancy, la idea es no forzar. O sea, hay que tratar de ser bien concretos en toda la evaluación de eso. El plan de gestión financiera para el PAGE son 3 páginas en donde hay que poner los antecedentes. Un poco esas preguntas que ha ido poniendo Gise son las que se tienen que ir contestando y termina con el flujo de fondos, que es un cuadrito Excel de 5 años, pero basado en todo en cuál es la necesidad, cuál es el objetivo de los servicios que voy a dar, quiénes van a ser los beneficiarios, cuál es la expectativa de uso o de realmente consumo de esos servicios, y ser realistas, e incluso, como refuerzo, si en mi flujo de fondos yo no reflejo que voy a poder devolver la inversión inicial en 5 años, no hay problema. De hecho, en realidad también esos porcentajes de 25 los 3 primeros años, 50 hasta cumplir la inversión y 20 después, en realidad son los mínimos. Yo si quiero puedo plantear otros montos, es decir, bueno, yo voy al 50% de la facturación, desde el principio la voy a ofrecer. En general nosotros cuando calculamos el costo de los servicios, calculamos lo que necesitamos para cubrir los insumos o alguna reparación, entonces no es que necesariamente querramos dar el 50% para devolver la inversión, pero si quisiéramos, nos lo podríamos plantear un flujo de fondo más estricto. O sea, la sugerencia es que hagamos, bueno, lo que nos solicitan, digamos, pero bueno, para que tengan en cuenta, pero lo que dice Gise ahora es más crítico que nunca. No hay que forzar, hay que ser realistas. Es mejor tener un flujo realista y de última justificarlo de que no podemos devolver, pero que es importante para la investigación básica de X cantidad de proyectos, pero que vamos a hacer este servicio para X cantidad de usuarios externos, que forzar y decir, no, vamos a hacer una millonada de servicios que cualquiera que lo lee dice, no va. ¿En qué país? ¿En qué país? ¿Con qué monto? Sí. Entiendo que habrá algunos equipamientos que solicitan que ya cuentan con un servicio, con un personal específico para la prestación para la operación y prestación de servicios. Eso puede concluir, como por ejemplo, el SPA, en el caso de equipos que no tienen esas personas en el momento de la facturación, tendrá que operar y prestar el mismo grupo responsable hasta el fin. ¿Cómo se cuenta en el grupo de fondos? Porque esos recursos humanos no van a cobrar un sueldo, porque ya pertenecen a la institución y no cobran. Pero ¿cómo se contabiliza en ese flujo de fondos el capital de trabajo que ponen los operadores hasta que puede ser que alguna vez cuenten con otro personal? Por ejemplo, lo voy a poner en cosas prácticas que más o menos todos estamos familiarizados. Hay otros instrumentos donde vos te capacitas, sos operador, operás turnos por semana y obtenés como beneficio o contraparte horas gratis de uso del instrumento para tus mediciones. ¿Cómo se contabiliza eso en un flujo de fondos? Porque para que vos obtengas fondos de las prestaciones iniciales del ser humano y digamos, va a tener que sacar un beneficio para querer operar, no va a ir a operar gratis, porque deja hacer otras cosas. Claro, más allá de ese acuerdo, después de poder contar con horas a favor para su trabajo particular, yo de todas maneras ahí recomiendo evaluar el costo real de operar ese equipamiento, o sea, considerar las horas reales más allá de que después la compensen, porque si no es esa persona que tiene ese acuerdo y tiene que contratar, de todas maneras están incurriendo en ese pago. Es lo que muchas veces nos pasaba a nosotros del lado del emprendedor, que es el emprendedor mismo quien trabaja y quien está todas las horas dedicando a su emprendimiento y no consideraba ningún sueldo. Entonces decíamos, no, es importante que al menos estimes un valor de referencia, no sé, empleado de comercio, 8 horas, lo que sea, pero al menos empezar a dejar reflejado que hay un valor ahí que está incluido en todo ese trabajo
y que el día que el emprendedor no pueda o tenga que dedicarse a otras cosas, tiene que poner una persona, ahí es donde realmente se ve la erogación. Pero entonces hay que empezar a contemplarlo de todas maneras para que el análisis sea lo más realista posible. En la experiencia de los pajes previas, el flujo de fondo estaba construida solo en función de los ingresos que iban a ser facturados. Y de hecho y los egresos eventualmente también que eran facturados. Y de hecho, de ahí se calculaba el porcentaje de devolución que retenía la VT. Y la ordenanza PAGE no se ha cambiado. Sin embargo, las bases de esta convocatoria, un poco también a expensas de nuestra facultad, que tiene experiencia en lo que llamamos pago en especias, contempla las bases de esta convocatoria el pago en especias. Es decir, que en vez de que vos pagues una hora del servicio $10, por ejemplo, compres un repuesto y que eso en realidad sirva para demostrar que ese equipo, digamos que vos estás pagando un servicio. Ahora eso nos pone un problema de cómo lo planteamos en el flujo de fondos, porque en realidad, entonces, digamos, probablemente pensándolo, cuando tengamos que construir el Excel, uno tenga que decir cuánto va a facturar en servicios, cuánto va a entrar en contante, digamos, y asignar ese ingreso en especias, que puede ser, por ejemplo, horas de operador. Y para contemplarlo con lo que es la cuestión financiera, pero no nos va a servir para después sobre eso facturar o sí, o que el 25 se haga sobre todo, pero bueno, verdaderamente la VT solo va a poder sacar el dinero de lo que ha facturado y entrado. No sé si me explico. O sea, digo, es complejo, pero es un poco la idea, lo vamos a tener que reflejar así porque es algo nuevo. Claro, exacto. Si no te va a ir a hacer una hora a trabajar en hacer alguna cosa, ¿no? Sí, continúa. Y tiene otra consecuencia. Si vos imputas la hora de operatividad, la rentabilidad es menor y por lo tanto jamás nunca vamos a usar el De todas maneras, eso es no tendría que poner la mano de obra que está queriendo poner, porque prácticamente todo nuestro ingreso lo paga el Estado, no va a ser un gasto. Y si vos que para la utilidad va a ser mucho menor y te va a llevar muchísimo más tiempo recuperar la inversión. Coincido con vos. Primero no se puede porque no es compatible. Pero de alguna manera hay que reflejar del operador. Hay que encontrar la manera de reflejar. por ahí no lo pones en números, sino digamos el flujo de fondos. El flujo de fondo va a otra cosa. Ya lo que vos estás planteando me parece que es una cuestión operacional de funcionamiento fino. Acá en un flujo de fondo te trata de ver cuánto tiempo te demora recuperar la inversión. Y si lo que se llama la toma de decisiones se justifica invertir en esto o no invertir en esto. De alguna manera tenés que reflejar que del posible número de ganancia vas a ganar menos, que hay un porcentaje de horas que no vas a facturar, que son las con las que vos le devolves al operador de la actividad. Eso va a tener que estar reflejado. Sí, habría que ver quizás la relevancia o... En el caso de no CPA. Claro. Nancy, yo te sugeriría, vos tenés que poner la postura de que la tenés que convencer a Gisela que te esté evaluando, de que te financie el proyecto, porque tu propuesta es muy válida. Te están mirando en la horita esa que vas a gastar para utilizar el equipo, ¿me entendés? Es una escala muy inferior de la decisión que tiene que tomar el que te financia o no te financia. Bueno, quizás habría que ver o evaluar cuál es el criterio o la incidencia que tiene esas horas en todo el resto, digamos. Quizás si es muy chiquito o la incidencia en relación a los otros números, por ahí no reflejarla, pero sí justificarlo. Y si no, también por ahí, como que forma parte en un global no sé, el mantenimiento mensual del equipo también, o de qué otra manera por ahí se puede englobar y que quede dentro de todo reflejado. La mayoría de los equipos que uno está evaluando, sabe que son las medidas que se pueden pedir,
hay una prioridad de decir se va a financiar este y no lo otro, porque este va a demorar 10 años de devolver el dinero y este otro 5 años. Bueno, si ustedes ven las bases, está planteado cuáles son los elementos que se contemplan en la evaluación. El plan de gestión financiera es uno, entre otras evaluaciones académicas. Entonces, en realidad, va a ser eso, uno de los parámetros. Obviamente, frente a igual calidad académica, digamos, de un proyecto, si uno plantea servicios o devoluciones en 5 años y el otro en 20, y bueno, frente a igual calidad académica va a prevalecer el que la devolución es más corta. Pero, digamos, el plan de gestión financiera es uno de los parámetros de evaluación, no el único. Por eso el plan de gestión financiera tiene que estar bien hecho y tiene que tratar de reflejar la realidad, sí, con una versión optimista de la realidad, yo en eso coincido, pero no lo tenemos que forzar para el hecho porque a lo mejor eso nos juega en contra, digamos. Y que sea irreal y que nos juegue en contra. Porque de hecho yo les conté a los que tuvieron la oportunidad de ir a la primera reunión que hay en la CECID un cierto enojo con equipos que han sido seleccionados y fueron seleccionados y qué sé yo, y hace tiempo que no están instalados. Entonces en realidad demuestra que las postulaciones no fueron reflejo de la realidad, porque tampoco se necesitaba tanto porque hace un año que está en una caja. Entonces hay ya una sensación a ver cómo decirlo, están con el ojo muy puesto en que las postulaciones sean lo más honestas posible. Digo, puede haber muchas justificaciones, porque lo veo a la Ale, hay muchas justificaciones de cosas, hubo una pandemia en el medio, hay sistemas nacionales que no pagan, por eso ahora también para evitar eso no se permite nada que no sea este fondo. No hay problema que sea más largo. No. Porque después hay una serie de puntos extras. De hecho, si vos leés la ordenanza del PAC, no está establecido en cuántos años se tiene que devolver. Claro, sí, exactamente. No está establecido que pedir. Bueno, es que si fuéramos honestos, tenemos que decir que no nos interesa hacer una empresa. Nos interesa el equipo para hacer investigación. A vos no te interesa una empresa, pero básicamente el programa PAGE, y bueno, no, el programa PAGE... Pero este llamado al subsidio tiene ese perfil preestablecido. Si vos querés hacer investigación básica, no fiteás con el llamado. No. Presentarlo en PIPAR y no a PAGE, digo. Claro, pero a eso vamos. Podemos hacer intento, no va a quedar fuera de la convocatoria, quedará fuera del PAGE, pero quedará en la convocatoria. Y Acordémonos que son por 4 años la lista. no, Para cualquier o sea, a ver, habremos hecho el ejercicio. Lo habremos hecho nosotros, lo hará CECID, cuando se dé cuenta que hay un gran grupo de investigadores que el equipamiento que necesita no lo puede amortizar con las condiciones que están puestas en esta convocatoria. Bueno, si ustedes recuerdan cuando se aprobó esta ordenanza de la HCS, Chabrando, que en ese momento era el decano, se puso, digamos, él planteó sus dudas y él le dijo que la universidad no tenía que hacer esta inversión. Esto quedó así, no se revirtió, hay un sinceramiento de que esto cambie porque, digamos, y hubo cosas que se lograron agregar en las bases de esta convocatoria que refleja que hay equipos que no van a llegar a completar. Y también otra realidad es que ahora se está pensando en hacer convocatorias específicas para proyectos, para equipamientos, para proyectos de tecnología y de transferencia. Entonces, hoy fue la prepresentación, entonces mi llamada fue, bueno, entonces no fuercen los otros equipos a que hagamos transferencia y cosas, y después va a haber un llamado especial. Pero esta es la situación, Laura. Entonces estamos en la situación de hoy y seguimos por aquí. Sí, esta es la sería tercera. O cuarta, depende si considera el primer el paje cero como se llama. Bien, bueno, cuando empezamos ¿con qué elementos contamos a la hora de empezar a armar nuestro flujo de fondos? ¿A dónde recurrimos? ¿A dónde sacamos toda esa información? Eso tiene que ver con todos estos estudios que también se mencionan, se llaman estudios de factibilidad del proyecto. Nosotros ahí tenemos análisis de la viabilidad comercial, es decir, todo lo que tiene que ver con el análisis de mercado. Ahí están dentro del plan de gestión integral que involucra
digamos, varios de estos puntos. Entonces, todo esto también tiene que estar justificado y es información input que nosotros vamos a tener para poder armar nuestro flujo de fondo. Cuando analizamos ese mercado, es saber bien quiénes van a ser nuestros clientes o nuestros usuarios, poder identificar cuántos son, si son locales, si son de afuera, cuántos estarían dispuestos a consumir o cuál es mi capacidad máxima de poder prestarles servicios. Todo lo que tiene que ver con el mercado nos va a llevar a analizar esa viabilidad comercial. Después la viabilidad técnica, bueno, ustedes están más preparados para responder eso, pero tiene que ver con todo el estudio real de todo lo que tiene que ver en un proyecto con las posibilidades reales, físicas, materiales y químicas de producir un bien que yo me estoy comprometiendo a hacer en este proyecto, ¿no? Todos los elementos que vamos a necesitar para llevarlo adelante y todo el cumplimiento técnico que va a tener que reunir. Después la viabilidad legal, bueno, si hay cuestiones regulatorias, marco regulatorio, organismos regulatorios que intervienen, procesos, digamos, que tengan que cumplir para poder salir al mercado también. Es otra cuestión analizar y quizás a veces no refleja en un flujo de fondos una erogación directa, pero también es parte de la justificación que nosotros tenemos que hacer a nuestro proyecto. Después la viabilidad de gestión y administrativa tiene que ver con es ver cómo vamos a llevar adelante ese proyecto, con quiénes somos, con quiénes me acompañan, cuál es el equipo que está y qué características tiene para poder afrontar y llevar adelante ese proyecto. Y después tienen que ver también con las cuestiones ambientales o de impacto ambiental que no se deben dejar de lado. Hoy más en día digamos que tiene mucha relevancia. Cuál es el impacto negativo o incluso cuál es el impacto positivo en el ambiente que podemos aportar con nuestro proyecto. Y la viabilidad financiera que tiene que ver con esto que decía Fernando, si alguien va a terminar tomando la decisión de aprobar o no un proyecto de acuerdo a cuánto implica una inversión y qué tanta rentabilidad puede llegar a tener a lo largo del tiempo. Me aceleré. Entonces, para el flujo de fondos, los puntos más importantes donde nosotros vamos a recabar la información tienen que ver con la viabilidad comercial, con esa viabilidad técnica, sobre todo en cuanto a las materias primas, los recursos, los elementos que vamos a necesitar, y esa viabilidad financiera, porque al fin y al cabo alguien va a decidir si invierte o no en nuestro proyecto o equipamiento. Bueno. Cuando hablábamos de esa viabilidad comercial, tiene que ver con ese análisis o ese estudio de mercado. Ahí todo tiene que ver. O sea, acuérdense, no tengan en cuenta que cuando hablamos de mercado no es solamente el cliente, sino es por así decirlo en palabras simples, es el lugar donde confluye la oferta y la demanda por un producto específico, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos que analizar ese mercado, no es solamente el comprador, el cliente, sino vamos a analizar el oferente o el contexto en donde confluyen estas dos partes y que tiene que ver con los proveedores, con todos los oferentes que haya y también con los demandantes de ese producto, servicio, tecnología. Entonces, y la interrelación entre todo eso va a jugar con la determinación del precio. Y también ahí menciona otras variables en cuanto a costos que también tienen que ver a la hora de definir el precio del producto, que está relacionado a puertas adentro de la organización o de la institución, que son los costos míos que me van a implicar a mí llegar a producir o a tener disponibilidad de ese servicio para estar. Pero después también tengo otra vara que me la mide el mercado, o sea, quizás el precio que yo puedo definir en base a mis costos no sea el real por el cual termino definiendo el precio al cliente, ¿sí? No sé si se entendió o enredé demasiado, digamos, pero a veces no depende de mi estructura de costos, cuál va a ser mi margen de ganancias y por ende cuál va a ser el valor del producto que voy a vender, sino que también tiene que ver con una interacción entre otros jugadores del mercado, como proveedores, si fijan precios, si son referentes en eso, van a ir poniendo ciertas barreras. Entonces, bien,
Entonces es eso, analizar el mercado tiene que ver con analizar por un lado la demanda, los consumidores o usuarios de ese servicio. Yo le voy dando como sinónimos porque depende de qué tipo de proyectos, digamos, ustedes lo van a considerar, si clientes o lo van a considerar usuarios de un servicio. Algunas veces pacientes también, dependiendo del servicio que se preste. Y bueno, también tiene que ver con analizar la parte de la oferta, toda la competencia, la comercialización del producto, también que eso está en relación por ahí a los canales de comercialización que vamos a utilizar, a los canales de marketing, de difusión, de hacer llegar ese producto al cliente, la logística involucrada. Y el análisis también involucra todo lo que tiene que ver con los proveedores, la disponibilidad y precio de los insumos, más aún si son insumos importados o algunos de mucha criticidad. Entonces ahí los tenemos que tener muy en cuenta ese análisis, tanto en la actualidad como todo lo que vayamos a proyectar. Ese estudio técnico. Sí. Bueno, el estudio técnico, no me voy a ahondar mucho en eso porque está mucho más relacionado a lo que implica la inversión misma, si va a ser ampliar el tamaño de la planta productiva, si vamos a determinar qué equipamientos. Y el estudio financiero, sí, ahí tiene que ver con un poquito más de lleno lo que es el flujo de fondos, porque es una forma de analizar toda la información y de ordenar eso y poder expresar la inversión, los costos y los ingresos. Básicamente esos tres grandes rubros. Ahí vamos a tener esto que decía recién Eva, como inversiones iniciales. Acá en el caso de ustedes va a ser el costo del equipamiento directamente, pero bueno, si hubiese otro tipo de inversiones iniciales como obras, compra de lotes, de terrenos, todo eso también forma parte de una inversión, o si estamos hablando de un proyecto a corto plazo, todo lo relacionado a un capital de trabajo para el primer año. Después tenemos inversiones a lo largo de la vida del proyecto en caso de que se requieran inversiones extras, y vamos a tener en cuenta los ingresos y los egresos, los costos de la operación. Entonces, después, en base a ese análisis, ese estudio financiero y todo esto que reflejemos de inversiones, costos e ingresos, se va a hacer una evaluación del proyecto, donde ahí sí se va a poder evaluar si es viable o no, si es conveniente o no realizar esa inversión. Ahí es donde a través de la tasa de interés que se utilice en ese análisis financiero, se puede reflejar todo lo que tiene que ver con la incertidumbre. ¿Van siguiendo? Podría ser una tasa de interés muy baja. Dependiendo, sí. Sí, la verdad que sí. Tenemos tasas de interés muy altas y bueno, si nos vamos a la parte comercial sacando lo institucional es lo mismo. ¿Le es más conveniente por ahí tener un plazo fijo con tasas elevadas? Claro. Bueno, entonces, a grandes rasgos, los elementos principales de ese flujo de fondos van a ser los ingresos y los egresos. No es más ni menos que esa conjugación entre esos dos flujos. Los ingresos, ya sean por ventas, por alquiler de productos, por la prestación del servicio, y siempre lo vamos a definir precio por cantidad, o lo vamos a estimar o proyectar de esa manera. Es decir, el precio o el valor hora del servicio que prestemos por la cantidad de horas que vamos a hacer al mes o al año. Y siempre considerando el tiempo determinado, tenemos que tener cuidado por ahí a veces si hablamos en meses, en días, en horas, digamos, cuidar las unidades de medidas para poder reflejar todo, ¿no?, con coherencia.
Y bueno, con los egresos también tiene que ver por un lado con las inversiones y después con los costos operativos de mantener o de llevar adelante ese proyecto. Ahí tenemos los desembolsos correspondientes a la adquisición de esos activos, que a veces hablamos de activos tangibles o intangibles porque algunas veces tiene por ahí relacionado algún valor de marca. Bueno, no es el caso de ustedes, pero a veces sí hay valores intangibles que también se tienen que reflejar o algún proceso de propiedad intelectual. Y después, otro de los egresos son todos los costos en los que incurrimos para llevar adelante ese proyecto, o en este caso ahí como reflejas, como para obtener esos productos que nosotros vamos a estar brindando, llevando al mercado, o todos los costos necesarios para poder tener empaquetado el servicio que le vamos a brindar al cliente. Hay una diferenciación conceptual más que todo, no voy a ahondar mucho en esto, que generalmente lo tomamos como sinónimo, ¿verdad? A los costos y a los gastos. Pero hay una diferencia conceptual importante y está más que todo relacionado, más fácil de ver cuando hablamos de una industria, de una empresa o de una planta productiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos implican erogaciones, salidas de plata, pero los costos son todos los costos, las erogaciones asociadas al proceso productivo y lo que me van a llevar directamente a producir un bien o un servicio. En cambio, los gastos son erogaciones, pero son más transversales a toda la empresa o la institución, y tienen que ver más con todos los gastos de administración, los gastos de comercialización, que no están directamente relacionados a la producción. Y bueno, hay una diferencia o una lista. Los costos, podemos hablar de la mano de obra, los sueldos directos de los que estén realmente afectados al proceso productivo, los materiales, los insumos, los costos de materiales directos, el alquiler de la planta productiva, si está diferenciado. Acá también, o sea, es todo como el depende, o de tomar con pinzas, digamos, porque depende mucho si es una planta, una industria grande o es una chiquitita que en el mismo espacio hace todo. A veces los emprendedores, los emprendimientos, nosotros nos encontramos con la realidad que en el mismo espacio físico pasa todo. Comercializan, venden, ofrecen, desarrollan, producen. Entonces tiene que ver mucho también qué criterio uno toma, a veces para englobar todo como costos, por una cuestión de simplificar y dejar de lado por ahí lo conceptual. Pero si vamos a lo conceptual, todo lo que está estrictamente relacionado al proceso productivo, es decir, por ejemplo, la electricidad, si hay equipamiento que específicamente llevan electricidad para poder funcionar y producir, eso es un costo y no un gasto. Quizás toda la electricidad que esté relacionada a las otras áreas administrativas los podemos diferenciar como gastos. Y algunas veces ese análisis y esa separación ni siquiera tiene tanto sentido y bueno, los unificamos. La depreciación es el desgaste del equipamiento por la vida útil, en relación a la vida útil que tenga. Y también es una cuestión contable que de alguna manera la deberíamos reflejar en el flujo de fondos. Ya lo vamos a ver después. Es como sacar una proporción del valor del bien distribuida en toda su vida útil. Bueno, a los costos, apriete el botón. La clasificación de los costos. Hay muchas formas de clasificar porque tiene que ver más con la necesidad de cada uno, de cómo uno los necesita reflejar y para qué. Entonces, algunas veces para estados contables, bueno, vamos a considerar los gastos corrientes, si son los gastos más cercanos, los que incurrimos en el primer año, en un año de plazo generalmente, o si son costos que los tenemos que hacer más a lo largo del tiempo, y los llamamos costos diferidos, de acuerdo a la imputación contable que le vamos a dar, si es en relación a la producción o un producto terminado, si son costos directos o costos indirectos. O sea, hay muchas clasificaciones. No tiene tanto sentido ahora que ahondemos en esto, pero sí que sepan
que en el flujo de fondo ustedes van a ir reflejando esos costos y a mi criterio lo más fácil o lo más directo, lo mejor es tomar la clasificación de costos fijos y costos variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque está más asociado a la regularidad de pago, de erogación, de salida de plata que uno tenga. Entonces, en los costos fijos son esos que están más estables en el largo del tiempo y no están directamente relacionados a la producción que tengamos o a la prestación del servicio. Entonces, yo los puedo tener fácilmente mensualizados con un nivel más o menos estable o anualizados, ¿no? Y después, los costos variables. Bueno, hay un listado de costos fijos, creo que no hay muchas dudas, pero si a alguien se le ocurre algo, me avisa. Generalmente los sueldos, como están ya mensualizados, nosotros podemos fácilmente estimar y quizás si tenemos empleados en relación de dependencia, que no sería mucho en el caso de ustedes, pero a la hora de analizar es produzca o no produzca, venda o no venda, yo tengo que pagar el sueldo igual, ¿sí? Entonces, por esa razón está considerado como un costo fijo. Lo mismo, ciertos costos asociados al mantenimiento de las plantas, mantenimientos de equipos y eso. Hay asteriscos, porque todo depende, porque depende de qué rubro estemos, qué tipo de producto hagamos y todo eso. Hay algunos costos que los vamos a considerar fijos y nos conviene considerarlos fijos y hay otros que no. Si en el proceso productivo mío hay una maquinaria que sí o sí necesita gas, por ejemplo, y está muy relacionado a la cantidad que yo voy a producir, ese valor del costo del gas se me va a incrementar mucho a medida que más produzca, bueno, eso va a ser variable, pero depende, si no me influye demasiado y no está muy relacionado a esa cantidad productiva, lo considero como fijo. Bueno, y los costos variables, por lo contrario, sí están vinculados a la cantidad de producción, a la cantidad de servicios, a la cantidad de productos. Y acá se pueden ver bien las materias primas, los insumos. Ahí ustedes quizás para la hora de la prestación del servicio tengan, depende, digamos, de lo que ocupen el equipamiento, si tengan mantenimiento o horas de personas, recursos humanos. Ahí la mano de obra directa, le llamamos a nivel más contable, que es la específicamente contratada para producir. ¿Y por qué a veces la consideramos variables? Porque es esa contratación que yo hago, supongan que tengo una parte tercerizada de mi proceso productivo. Entonces, si yo tengo más demanda, tercerizo más, ¿sí? Entonces, esa va a estar bien asociada a la cantidad producida o de ventas. Entonces, yo ahí fácilmente puedo identificar que esa parte es variable, ¿no? Y no es un sueldo que yo tenga que pagar mes a mes como un costo fijo. Materias primas o insumos, algunas veces genera dudas, confusión, pero no creo que tengan ustedes mayores dificultades. Esto lo que tenía era desde la Cámara de Comercio, la mediana empresa, en unas tablas donde por ahí identifican de acuerdo a qué tipo de actividad. Es más fácil identificar cuáles son las materias primas, cuáles son las manos de obra, pero esto también tiene que ver con empresas comerciales, ¿no? O industrias. A veces lo que consideramos como materia prima para un rubro es totalmente diferente de lo que consideramos para otros. Era simplemente ejemplificador, no me voy a detener mucho en esto. Lo mismo pasa con los costos variables en cuanto a también a la hora de prestar servicios. Ahí a veces uno dice, ¿cuáles son mis materias primas o mis insumos para un servicio? Si yo presto un servicio, bueno, quizás la mano de obra es lo más representativo si está asociado a una persona que tenga que prestar ese servicio como los profesionales y eso, pero bueno, muchas veces también hay materiales o insumos relacionados. Bueno, cuando hablamos de los costos variables, parece sumamente aburrido, esto yo veo que se me duerme. Pero bueno, a la hora de poder cuantificar los costos, yo también digo, ¿cómo voy a reflejar en el flujo de fondo mis costos, mis egresos, mis insumos? ¿Y cuánto? Si yo voy a proyectar ventas o voy a proyectar a lo largo del tiempo diferentes prestaciones de servicios, ¿yo cómo los cuantifico? Y bueno,
ahí es donde tenemos que empezar a hilar un poco más fino y decir, bueno, para producir tanta cantidad, yo tengo esta cantidad de insumos, estos materiales, y ahí los puedo determinar por valor unitario. Lo ideal es que esté expresado en la misma unidad de medida de que yo voy a estar vendiendo. Entonces yo voy a vender, no sé, por una bolsa de 10 kilos de algo, entonces los costos unitarios los voy a tener que más o menos medir en esa unidad para poder hacer el costo variable unitario por cantidad igual al costo variable total. Algunas veces, esto más en las empresas industriales, hay una infinidad de ítems que componen un producto. Entonces tenés materiales, no sé, una prenda, supónganse telas, botones, cierres, hilos, costuras, hay un montón de materiales directos y materiales indirectos. Entonces algunos que los compro por metro, otros que los compro por unidad, otros por kilo. Entonces yo a la hora de definir un costo variable unitario es un combo, es una mezcla. Entonces yo tengo que identificar la unidad de medida de cada uno de los insumos, el valor, unificar y así poder determinar el valor unitario de una prenda. Esa es como podemos reflejar eso que le decía recién en una planilla y hasta incluso poder mensualizar ese costo variable. Si yo estimo que por mes voy a producir, no sé, 50 prendas, entonces mis costos variables por mes van a ser tantos. Entonces encontrar una relación más directa o un cálculo más directo que me permita facilitar la proyección, las estimaciones. El punto de equilibrio no está tan relacionado a lo que es el flujo de fondo y quizás no se lo pidan directamente, pero a veces es un concepto que se vincula más con lo que hace rato comentaba Fernando, que es en qué periodo de tiempo yo recupero la inversión. Algunas veces ese punto de equilibrio está asociado a esto, que es en qué momento yo cubro todos mis costos con los ingresos. En qué momento yo o cuál es el nivel de ventas o qué cantidad de productos vendidos me van a permitir a mí salir hecha, cubrir todos mis costos. Y a partir de ahí, a partir de esa cantidad de ventas, yo ya sé que voy a empezar a tener ingresos, ganancias. Ingresos y no ganancias. Ese es el concepto del punto de equilibrio, justamente es esa cantidad que me iguala los costos totales con los ingresos totales. Está representado en una gráfica. Esto tiene que ver con toda esta representación de los costos fijos, que son la línea horizontal, porque suponemos que es estable a lo largo del tiempo. Puede estar escalonada, pero generalmente se representa en lo horizontal, como una línea recta. Los costos variables bien relacionados a la cantidad producida, y los costos totales, bueno, la suma de los fijos y los variables. Y los ingresos también parten del origen, porque si no hay ventas no hay ingresos, y bueno, ahí, a partir de ahí va creciendo. Entonces podemos representar en la gráfica el punto de unión entre los costos totales y los ingresos totales se va a dar para una cantidad determinada. Esa cantidad es la cantidad de equilibrio, el punto de equilibrio mío. Entonces yo ya sé o puedo proyectar mis ventas o mi flujo de fondos. Yo puedo decir, yo quiero proyectar unas ventas y hacer un esfuerzo para llegar a eso superior a la cantidad del punto de equilibrio, porque yo ya sé que a partir de ahí voy a tener ingresos o beneficios. Ingresos o beneficios. Sería como una forma de cálculo. Después les va a quedar la presentación. El costo de oportunidad, algo que también mencionábamos, a veces esa tasa de descuento que se utiliza para evaluar la rentabilidad de un proyecto a través del análisis de flujo de fondos, a veces representa ese costo de oportunidad. Es decir, si yo tengo que poner todo este dinero a la compra de este equipamiento, ¿me conviene o no? Porque quizás yo me estoy perdiendo una oportunidad mejor. Entonces, ¿cómo juega ahí esa posibilidad? A veces es como conceptual esto, a veces no lo podemos reflejar directamente en el flujo. Claro. Y algunas veces nos dice, ¿para qué me voy a involucrar en todo este esfuerzo, proyecto y todo?
Sí, claro. Bien. Bueno, entonces lo tienen bien claro el costo de oportunidad. Bueno, entonces, ¿cómo reflejamos o cómo damos estructura a ese flujo de fondos con todo lo que veníamos hablando? Y empecemos por los grandes rubros, empecemos a identificar lo más grueso. Entonces nosotros ahí vamos a empezar a armar en esa planillita, por un lado determinando o listando todos estos movimientos de ingresos y egresos, y vamos a poner en las columnas todos los años por el cual vamos a proyectar el flujo de fondos. Hay algunos flujos de fondos que el primer año o el año 0 lo abren en meses, porque a veces es necesario visualizar el primer año de inversión donde uno va a ir poniendo la plata en esos primeros meses, y otras veces lo unifican así anual. Entonces nosotros ahí vamos a poner los ingresos. ¿Qué ingresos? Y bueno, todo esto que veníamos hablando, cuánto vamos a cobrar por nuestros servicios o por las ventas de los productos. Vamos a restar los costos. Ahí podemos clasificarlos en costos fijos y variables, si nos es más fácil estimarlo de esa manera y no tenemos un global. Ahí consideramos las amortizaciones que nos preguntaba ella, o las depreciaciones también, que tienen que ver con el desgaste del equipamiento a medida que pasa avanza en la vida útil. Nosotros ahí vamos a llegar a... ¿Cómo? Ah. Sí, yo creo que ahí nosotros en el caso nuestro no vamos a tener, es medio difícil plantear amortizaciones, pero sí uno dentro de los costos puede plantear el service, y por ahí a lo mejor ni siquiera es necesario, o sí, diversificar, desglosar entre fijos y variables. Pero a lo mejor sí, si uno horas de servicio, y bueno, el costo variable puede ser los insumos para 100 horas de servicio. Incluso en los ingresos también uno puede poner global, como está ahí, o lo puede reflejar describiéndolo, si uno va a plantear distintos niveles de costos de un usuario interno y un usuario externo, y eso puede estar bueno, reflejarlo. Entonces, bueno, yo le voy a dar 50 horas a usuarios internos y 100 horas a usuarios externos, y plantear el diferencial de servicio para que se reflejen en... O no, o decir, bueno, yo voy a obtener 10.000 pesos por año o por día de... Yo creo bien eso que vos propones, y es la lógica de que no se pague el mismo arancel, pero te lleva a quien analice a pensar de dónde va a sacar para cubrir todas estas horas. El mercado. Sí, sí, eso es lo que tenés que ver, Claro. la evaluación del mercado, claro. Este equipo tiene una alta demanda. Claro, pero Alta la necesidad, por eso suposición... lo propones para que se compre. No, es una suposición lógica, Claro. basada en un estudio de mercado. Es decir, bueno, la medición que hace mi equipo se requiere en la industria farmacéutica, se requiere en el hospital, se requiere en tal lado. También estamos de acuerdo, pero eso donde lo sacan, por la bibliografía de ver qué tipo de muestra pueden realizar, no de un equipo. Y depende si hay otro equipo que haga lo mismo en algún lado, porque en un lado. Claro, bueno, ahí tienen que ahondar un poco más en todo ese análisis de mercado. Quizás hay información. Claro, quizás hay información de referencia y no hace falta realizar ningún otro análisis más profundo, pero bueno, si por ahí a lo mejor identifican el sector farmacéutico y después que hay otro mercado o otro sector que también puede utilizar esos servicios, bueno, es también incorporarlos, incluirlos, cuántos servicios de esos pueden pedir por mes, o bueno, empezar a buscar alguna estimación ahí para cuantificar. Y bueno, se recurren a diferentes fuentes de información. Hay veces que ya está disponible en diferentes cámaras, sectores, y hay veces que uno tiene que empezar a levantar el teléfono y encuestar y preguntar y acercarse. Sí.
Bueno, esto de las depreciaciones, recuerden que el flujo de fondo hablábamos de lo que son las entradas y las salidas de plata, efectivamente, ¿no? Movimientos. Y las depreciaciones no siempre representan una salida, porque es como reflejar el desgaste que va teniendo los equipamientos a lo largo del tiempo y no me implican una salida de dinero. Entonces hay que ver si realmente está bueno considerarlo o no en el análisis en su caso. La mayoría de las veces se tiene en cuenta solamente para hacer un análisis a nivel impositivo. Porque... ¿Cómo? Ustedes no lo van a considerar. Entonces, siempre las amortizaciones se tienen en cuenta para llegar a un resultado neto antes de aplicar el porcentaje de impuestos. Después se contempla ese pago de impuestos como una erogación y después se le devuelve la amortización que yo le había descontado antes como para no influir en esta salida real de dinero. Y el valor residual tiene que ver con la posible venta del equipamiento al final del proyecto, ¿sí? Ustedes ahí algunas veces pueden reflejar, si en los 5 años no se le acabó la vida útil al equipamiento, quizás pueden ahí considerar. Claro, es decir, bueno, sí, va a tener que ver un poco con eso, porque es decir, si yo lo tengo que vender al equipamiento como un equipo usado a lo largo de 5 años, hay un valor de mercado para eso, un valor de referencia. Por supuesto que tiene que ver cuántos años pasaron de desgaste. Bueno, y así al final, sumamos, restamos, llegamos a un neto, y ese es el flujo de fondo que tanto hablamos. Es la última línea que me va a decir el neto en cada periodo de tiempo, cuál es la disponibilidad o la erogación que yo tengo que incurrir. Por supuesto. Sobre eso, en este caso, sobre ese flujo, es sobre lo que va a quedar el cálculo de se va a quedar la VT. O hay que ponerla. De que el 25%, en los 2 primeros años 25%, y en los 3 siguientes 50%, es lo que te refiere el OBT. No, porque lo que refiere el OBT es que, claro, debería ser como un costo más que va a estar como un porcentaje del 25% de las ventas, ¿sí? Yo ahí lo voy a estimar o lo proyectar. mantenimiento anual, ustedes anual del equipo. En costo fijo que no depende de la producción, sino es como que lo tenés que hacer Bueno, si anualmente. tenemos un costo fijo de un servicio puede ser, pero digamos lo que estándar, pero normalmente son variables que nosotros no pagamos y ahí sí pone a lo mejor el tema del porcentaje que va a retener la OBT. Sí. Sí, ahí sí hay que reflejarlo. Y bueno, ese análisis o la diferenciación entre costo fijo y variable siempre es un tema a evaluar si es viable o fácil de separar o no. Pero sería un costo fijo, porque va a depender de la facturación. No te digo que sea un costo fijo, sino que lo tengas en cuenta en costos. Pero me parece que como un ítem más. tenerlo en cuenta como en la parte del impuesto, porque ya ahí ya sumaste ingresos y salidas y amortización. Ojo que ahí uno puede poner como un global el costo fijo, toda la suma de costo fijo o toda la suma de costos variables, pero si no, la idea es que uno pueda desglosar. Claro, vendría a jugar así. Vendría a ser como... un porcentaje sobre lo que ha facturado. Sobre el ingreso, cuando el ingreso que pongas ahí sea solo Entonces, monetario. ¿cómo yo de cierta forma me lo imagino? Es decir, vos tenés un equipo que genera servicio. Vos tenés un equipo que genera servicio y ese servicio tiene un costo. Entonces vos cuando tenés que calcular lo que le vas
digamos, lo que vas a cobrar por la hora de servicio, o incluso haciendo un diferencial, porque eso está pensado para todos los equipos, un diferencial, a lo mejor un costo para los internos y un costo para los externos. Ojo que la ordenanza del Fondo PAGE implica que el 50% del tiempo tiene que ser servicio externo, ¿no? Al menos, digamos, teórico, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, ¿sí? Y no te van a ir a evaluar, pero es lo que tiene que ser la voluntad y al menos el plan es lo que tiene que reflejar, ¿no? Un 50%. Entonces, sí, un servicio, no habla de servicio externo, sino servicio al medio, al sector socioproductivo, qué sé yo. Si nosotros, por ejemplo, los equipos nuestros, todo es servicio, porque incluso hasta los propios internos nosotros nos los facturamos. Ustedes también con el CEMINCO, por ejemplo. Entonces, en realidad, todo está pensado como servicio, pero vos podés plantear un diferencial de arancel. Entonces, digamos, básicamente vos lo que tenés que tener en cuenta es que lo que vos cobres cubra los costos fijos y deje, digamos, y sobre dinero para eventualmente empezar a pagar esta amortización entonces, a la hora de calcular, en la hora del servicio, tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Bueno, en resumen, acá está como un poco en texto lo que veíamos recién en la planilla, pero tiene que ver eso, la estructura de ese flujo de fondos me va a estar reflejando la secuencia a nivel temporal, las entradas y las salidas de dinero, que están relacionadas a la adquisición de ese equipamiento o de esa inversión a lo largo del tiempo. Entonces, la inversión inicial, la compra del equipamiento especializado, gastos operativos, hablábamos de mantenimientos y reparaciones, los costos de operación, hablamos de suministros de energía, por ejemplo, si requiere, o consumibles. Algunos equipos necesitan gas o no sé bien qué elementos, y eso implica una salida permanente de plata. Los ingresos por la utilización de ese equipamiento o la prestación de servicios a terceros. La depreciación, ya lo mencionamos, que era el desgaste a lo largo de la vida útil. Financiamiento, si hubo necesario pedir préstamos o incurrir en otras inversiones. Y un valor residual que sí tiene que ver con la venta del equipo, me quedó inconcluso ahí, la venta del equipo al finalizar el proyecto. A lo mejor no es que lo vamos a vender, pero sí le tenemos que reflejar el valor del equipo que le queda de vida útil al finalizar el proyecto. ¿Y ese se pone en el último año de tu flujo de fondos? Exacto, se pone en el último año. El valor residual. Sí. A ver. Vos podés elegir diría que vos elijas la moneda que te resulte más fácil. Nosotros por eso necesitamos que cobramos incluso los servicios en dólares. Todo está en dólares y así. No, pero la convocatoria PAGE dice que vos tenés que restituir el dinero equivalente a la moneda con la que fue comprada el equipo. Compraste en euros, y la compraste en dólares. Claro, pero también tiene un monto de financiamiento tope de 20 millones. ¿Cómo es? Bien. Bueno, habría que ver si le piden estrictamente que sea en pesos, pero la verdad que ahí... O sea, ese porcentaje, todo en dólares. Claro. Esa devolución. Los fletes, la instalación, todo lo demás. Lo que te tienes que amortizar el equipamiento. De la plataforma solo el equipo. No el flete, por ejemplo, el seguro del envío, que es un costo. Pero eso no te lo pide amortizar. Claro. Es como una trampita, deberíamos Sí, no todo. sé porque en realidad vos tenés que amortizar. Bueno, Claro. después lo podemos charlar. El equipo. Claro, a veces el costo de adquisición de un equipo o la compra, el valor de compra de algo ya incluye el flete y todos los gastos necesarios para poner a disposición
Pero bueno, son diferentes criterios y conceptuales quizás. Habría que ver específicamente lo que les pide la convocatoria. Bien. Este flujo de fondos siempre es un documento que me da información. A mayor grado de detalle que yo pueda ponerlo, incluso puertas adentro, puedo hacerlo de manera detallada para que a mí me sirva para la toma de decisiones, ¿no? Yo para afuera o para una convocatoria puedo mostrarlo quizás de una manera más agregada, más resumida, global, y no está mal, pero son diferentes formas de mostrar la información. Pero lo bueno es que ese flujo de fondos también me tiene que servir a mí, porque yo ahí puedo encontrar formas diferentes de poner el precio, servicios de acuerdo a qué personas sean, y puedo hacer quiénes me pagan más con mayor frecuencia, o sea, puedo hacer diferentes análisis a partir de ahí. O sea, la idea es eso, que nos sirva para la toma de decisiones. Pero para terceros, en este caso, no sé cómo van a hacer la evaluación, digamos, de estas solicitudes que ustedes hagan, pero generalmente el análisis del flujo de fondos implica un análisis de rentabilidad. Es decir, cuando está asociado, por ejemplo, a un préstamo bancario, le van a hacer un análisis financiero, unos cálculos sobre esa última línea de los flujos de fondos que habíamos determinado, para decir y evaluar si el proyecto realmente es viable y si es rentable o no. También no solamente para terceros, nosotros a veces también podemos decir, bueno, esta plata, si yo compro este equipamiento, voy a tener todos estos ingresos, egresos, bla, 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 y voy a tener esta tasa de rentabilidad, o voy a recuperar esa inversión en tanto periodo de tiempo, o me va a implicar una suma de dinero a lo largo del tiempo hoy, ¿sí? En cambio, si yo esa plata la pongo en otro proyecto de inversión totalmente diferente o en otro equipamiento, puedo hacer el mismo análisis y después comparar, ¿sí? Entonces también son análisis de rentabilidad que me sirven a mí para tomar decisiones. Entonces, esas formas de medir, no sé si habrán escuchado lo que es el VAN y TIR, son los más comunes, que en realidad el valor actual neto es el VAN y la tasa interna de retorno. Esos son análisis bien financieros. En el Excel ya hay, dentro de todas las funciones de cuentas, y ya está ahí determinado la función, así que uno a veces selecciona toda la columna, las filas que implican el flujo de fondos y pone la función de calcular la tasa interna de retorno y automáticamente lo hace. Y si no, hay que entrar en una complejización, digamos, de cálculo, que no es más ni menos que, por ejemplo, el valor actual neto, es decir, yo quiero saber hoy lo que me representan todos esos flujos de dinero que se van a dar a futuro, pero como si yo los trajera hoy. O sea, no puedo comparar el valor hoy con el valor futuro, porque el tiempo hace que cambie el poder adquisitivo, por así decirlo, el valor que representan esos flujos a lo largo del tiempo. Entonces, hay un análisis financiero que descuenta o trae como el valor de cada uno de esos flujos de futuro y los representa el valor hoy. Entonces, eso es más o menos el valor actual neto, así en simple, en criollo, sin tanto tecnicismo, ¿no? Después, la tasa interna de retorno es una tasa de interés o un porcentaje que a mí me da indicios de si ese proyecto me va a dar una cierta rentabilidad. Un 2%, un 5%, 500%. O sea, yo ahí también tengo que ver, digamos, qué coherencia me está reflejando eso, pero también me da una idea de, yo invierto en este proyecto porque voy a tener mayor rentabilidad. Entonces, para el valor... No conviene ni hacerlo. Sí, ese no lo detallo porque tiene que ver con el periodo de tiempo, en cuanto yo voy a recuperar ese valor que invertí. Sí. Bien, bueno, sí, es así, yo no voy a ahondar más en lo que es el cálculo y eso, pero sí saber que hay criterios de decisión en base a esos análisis, y por ahí cuando decimos que ese valor actual de todos los flujos futuros que me representan,
Si es positivo, es porque es conveniente llevar adelante el proyecto, y si es negativo, ni me conviene invertir porque no estoy recuperando ni todos los costos ni el costo de oportunidad de poner la plata en otro proyecto, en otra inversión. Y la tasa interna de retorno tiene también un criterio de decisión similar, pero acá lo compara con una tasa un costo de oportunidad o una tasa de interés de referencia. Entonces, bueno, es como decíamos hace rato, o yo invierto acá o lo pongo en plazo fijo, si es que el plazo fijo fuese conveniente, ¿no? Pero uno tiene una tasa de descuento, que se llama generalmente, para comparar esa tasa esa TIR. Entonces, por supuesto que si la TIR que me arroja mi proyecto es mayor a esa tasa de referencia o costo de oportunidad, bueno, la decisión es invierto, porque me va a hacer rentable. Sí, en esto eso es importante, digamos, en realidad si bien toma todo lo que es flujo de fondos, todo este concepto del plan de gestión financiera de las empresas, en realidad el programa no busca rentabilidad, busca tratar de recuperar, o que al menos, dicho en palabras del secretario general, del secretario de la CECID, se muestre la intención de recuperar el fondo PAGE, digamos, para seguirlo invirtiendo en otros equipos. Entonces yo creo que lo que es importante es eso, mostrar que los equipos van a generar servicios, van a generar ingresos por esos servicios, ya sea cobrados a nosotros mismos, cobrados a terceros idealmente, porque además podemos hacer un diferencial ahí de cobro con empresas privadas, si es que el equipo que queremos comprar realmente puede ser utilizado por empresas privadas, y tratar de llegar a un tiempo de recupero, no sé, si puede ser en el flujo de 5 años, sería ideal, pero en realidad eso no lo ha logrado ningún equipo, a lo mejor 10 años o lo que sea, ¿sí? Pero plantearlo en el flujo de fondos es... Mira eso, digo, si un cliente va y le pide un servicio del equipo que yo tengo a Sequimab, Sequimab me lo va a derivar a mí y la UBT lo va a facturar, porque Sequimab tiene que ganar. No, no podemos usar Sequimab. Vos tenés que usar la UBT de la universidad para... O sea, la UBT es la del equipamiento para captar clientes. No, sí, no necesariamente. o vos lo hacés y lo facturás a través de la UBT. No podés contar con otra cosa más allá como no, en el sistema nacional vos ponés un tundero, pero ¿quién conoce qué equipo es el sistema nacional? Tiene que ser alguien motivado. Que vos cuentes con alguien prestador de servicios de referencia, como el Sequimab, donde muchos clientes van a pedir un asesoramiento y un servicio, y es una puerta no menor, pero no va a poder ser usada. Después podemos, si quieren, hablar con la CECI a ver si hay, pero no, si puede haber algún entrecruce ahí, con CECI del cliente, a ver si puede haber un entrecruce, pero no. En el entendido solo hace la parte de facturación, no hace toda la parte de... bueno, Sí, sí, no solamente la administración de los fondos. Es administradora, Claro. no proveedora, no centro de Claro. Claro. Por lo cual, claro, todas las estrategias que tengas que hacer para captar mayores clientes y aprovechar esas horas que no te queden obsoletas del equipo y poder facturar el servicio, quizás lo tienen que hacer desde el mismo equipo de ustedes, claro, es responsable. Claro, claro. Nosotros, a lo mejor no es mi caso, nosotros servicio y se factura y lo hace la CPA que maneja
hecho, y es parte evidente, de hecho, cuando uno haga el plan de gestión financiera y diga, a lo mejor esto voy a ofrecer servicios a tal externo, de las personas esas que dicen yo estoy interesado en estos servicios. Particularmente si no es del medio académico. Todo el tiempo. Otra cosa que está, Bueno, yo para ir cerrando un poco el tema, era, no le traía un caso concreto porque yo no tenía, dentro de lo que yo conozco, una compra de equipamiento como para que pudiéramos hacerlo. No nos iba a dar el tiempo también para que lo vayamos trabajando en conjunto como un taller, pero bueno, más que todo lo hemos ido hablando a lo largo de toda la charla. Y lo que sí le traía eran dos ejemplos de financiamientos públicos, donde sí piden flujo de fondos y que tenían criterios diferentes. Uno es el que les conté al principio de la clase, que es en relación al PAC Emprendedores, que está más pensado para emprendimientos de base tecnológica, no necesariamente constituidos como una empresa, pero sí donde lleven adelante la inversión sobre todo en desarrollo de prototipos o primer escalado, primera cantidad de productos para vender y colocar en el mercado. Y después, por ejemplo, Fonarsec, que también tiene varias líneas donde sí pide flujo de fondos. Uno que cerró hace muy poquito, que era el Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Sostenible, no sé si lo conocen o lo manejan. Pero bueno, se ve muy chiquitito. Pero ahí básicamente ya le dan en la planilla estructurada, donde uno no tiene más que hacer los análisis y después volcar los montos globales ahí. Entonces, empieza planteando esas premisas o supuestos, o los que a veces uno también lo tiene que dejar reflejado en un documento de justificación, y acá como que lo trae así pasando en limpio. Se parte de algunas premisas de la moneda de análisis, si es dólares, si es pesos, qué tasa de descuento o tasa de referencia vamos a considerar, si hay inflación, si vamos a expresarlo de valores constantes o no. Bueno, también ya son todos un análisis más complejo y más relacionados a la parte financiera, porque hay formas de expresar todos estos números descontando la inflación que está en juego, digamos. Entonces, bueno, es como decir, bueno, este flujo de fondos está expresado a valores corrientes o valores constantes. Después el plazo de análisis, 5 años, por ejemplo, dependiendo cada proyecto, en este caso le pedía 5. Bueno, digamos ahí eran los principales supuestos, y después empezaba ya a describir cuál es la inversión inicial, si había alguna inversión adicional a lo largo del proyecto. Después tenían que empezar a describir, bueno, ahí mismo ya le pide el valor residual, porque está en relación a la inversión inicial. Entonces, la inversión inicial, si había inversiones adicionales, y también si había una inversión, un valor residual de esa inversión al fin de los 5 años. Y después ya empieza a trabajar con los productos, es decir, directamente con la venta, con los ingresos. Es decir, acá consideraba, por ejemplo, que podían tener diferentes tipos de productos, porque a veces uno dice, bueno, vendo una prenda, pero a veces venden uno una cantidad grande y a veces no es fácil trabajarlo en un global o en un mix de cosas, sino por ahí es mejor describir los productos más grandes o más representativos. Y bueno, ahí va trabajando con los costos también, por cada unidad de producto, identificar cuáles son los costos de materias primas. Este Fonarsec era para la elaboración todo el análisis, y todo tenía que ver con la fabricación de ciertas cosas, ciertos equipos. Entonces por eso aplica mucho y de manera mucho más directa todo el análisis de esto, pensando el paralelismo con una empresa industrial. Entonces el análisis de diferenciar los costos fijos, los costos variables, o cuáles son insumos, cuáles son costos no relacionados a la producción, es más fácil. Precios de venta, el volumen de venta es estimado, y consideraba acá los impuestos, porque supone que el producto ese, al finalizar toda la inversión, ya empieza a comercializarse y por ende va a estar alcanzado por los impuestos. Y finalmente, después de completar toda esa planilla, automáticamente iba armando el flujo de fondos. Y hasta incluso están incorporadas esas variables de los criterios de decisión.
Entonces, Vamos a tener algo parecido en años anteriores, un Excel, que es bastante más sencillo y que toma mucho de los elementos, que lo tenemos que revisar en función de algunas cosas extras, como esto del pago en especie, ahí ya lo vamos a ver, pero vamos a tener algo, Pero así, más simple, digamos, como si fuese el flujo de fondos. y unas ventanitas que van a tener los ingresos y los egresos para que se puedan desglosar por año, y después así un resumen, así como como sería la tabla de resumen, y unas ventanitas de ingresos y egresos, que la tenemos que revisar en función de estas últimas. bueno, eso ayuda un montón, esa plantilla, esa base, como para ordenar la información. Pero era importante tener como la parte esta conceptual también para... Ujú. Bien, bueno, y el otro ejemplo ahí está, después le va a quedar ahí si quieren revisar las bases, si tienen tiempo. Ahora está cerrada la línea, pero lo abren generalmente una vez al año. Y esta era una planilla que parecía mucho más simple porque directamente acá en el margen izquierdo determina ingresos, otros ingresos, el aporte de la inversión, porque había que reflejarlo también ahí, y después los aportes de la contraparte, en este caso porque sí requería que el beneficiario ponga una parte del costo total del proyecto. Entonces totalizaba los ingresos, lo mismo con los egresos, los describen ahí, los va detallando, total de egresos y genera el flujo de fondos operativos, ¿sí? Ahí ni siquiera considera la depreciación, ni siquiera consideró el valor residual ni nada, era como mucho más simple y por eso se llama flujo de fondos operativos generalmente. Hay diferentes tipos de flujo de fondos con mayor grado de detalle, o si es para fines contables, si es para análisis mucho más financieros o económicos. Bueno, terminaba con el flujo de fondos. Años anteriores, esta convocatoria terminaba con los valores de BAN, TIR, y no me acuerdo qué otro más tenía. Y cada vez que lo completábamos, o que los chicos lo completaban, los emprendedores, daban cualquier cosa, no entendíamos, no sabíamos si estaba bien o mal, no sabíamos qué coherencia tenían esos valores. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, con poner en mercado un producto que ni ellos sabían el valor que tenía de referencia, entonces guitarra en mano o estimaciones donde uno podía, digamos, traer información y representar un valor, pero en realidad la decisión de darles el financiamiento, el subsidio, no terminaba pasando por ese valor que terminaba ahí al final, sino por la coherencia que tenía todo esto. Entonces nosotros trabajamos mucho en decir, bueno, no me va a importar a mí, no miremos esas tasas, esos valores que ponen ahí al finalizar. Veamos todos los gastos que implican producir y llevar adelante tu proyecto, tu empresa y tu emprendimiento. Entonces, eso representó la tasa de éxito de que todos los financiamientos que presentábamos salieron adjudicados y años posteriores sacaron ese último análisis, porque al final todos empezaban a jugar con los números del flujo de fondos para que le dé una tasa, una TIR positiva, rentable comparado con algo, y al fin eso perdía el sentido, ¿no? No necesariamente todo tenía que pasar por esa rentabilidad, sino por ahí el impacto que esa innovación, que ese producto iba a tener a nivel regional, a nivel local o en determinadas cosas. Eso nada. No sé si lo conocen o no lo conocen. Es una planilla de metodologías ágiles que se usa para estimar un modelo de negocios. Y era porque algunas veces cuando está empezando un proyecto, un emprendimiento, a veces se utiliza esto como para dar un marco y un punto de partida a un negocio o una estructura, a veces no necesariamente un negocio que represente, ¿no? Pero sí es considerar el segmento de clientes al que apuntamos, cuál es nuestra propuesta de valor, es decir, qué equipamientos, qué servicios nosotros estamos mejorando con la compra de este equipamiento, cuáles van a ser los canales por los cuales nos vamos a comunicar, qué asociados claves necesitamos. O sea, estos 9 bloques resumen por ahí también con otra mirada ese proyecto inicial con todos los puntos que mostrábamos y siempre tiene 2 bloques que hablan de la estructura de costos y las fuentes de ingresos, que al fin y al cabo no es más que el flujo de fondos. Ahí está más detalle. Y por si quieren ahondar todos estos conceptos o
recurrir a alguna bibliografía básica que se usa en todo lo que es análisis de inversión y proyectos de inversión, que es SAPAG, el libro de Sapag Chain, y ahí hace todo el análisis de mercado, oferta, demanda, costos fijos, variables y demás. Eso es también una bibliografía de las muchas que hay. Bueno, si tienen alguna duda. Me parecía bueno este canvas, que lo hagan, sobre todo porque, bueno, está bueno para plantear eso, esto como vos decías un poco también, Nancy, plantear eso, decir, bueno, nuestro equipo, poner el segmento de usuarios, no necesariamente de clientes, ¿quiénes lo van a usar? O sea, nosotros podemos ofrecerle servicio a esas personas, ¿están dispuestas a pagar el servicio? ¿Cuánto le puedo cobrar? Si vos decís que podés tener 4 turnos por día, vas a cubrir esos turnos, a esas personas les va. Entonces, ¿cuánto va a ser el costo? ¿Cuánto podés cobrarles y ver los ingresos? Y eso hace un plan de gestión que sea factible, si no a lo mejor, digamos, tienen que avanzar con la propuesta, pero no plantearlo como un fondo PAGE, sino plantearlo para otro. No va, claro. Uh-huh. Uh-huh. Implica para el investigador de hipoteca hasta la amortización del equipo como operadores del mismo. Claro. Primero. Segundo, implica para nosotros, para allanar eso y poder conseguir los clientes para que el tiempo de amortización no sea tan extendido, poder contar con un apoyo que saque al mercado la oferta de servicio, que tampoco lo vamos a poder tener. Implica un montón de desventajas que para el 24 de noviembre tendríamos que trabajar a destajo para poder completarlo en un entorno en donde sé que seguramente va a haber otros equipos que van a postular a PAGE y desde el cero, desde la línea de partida, Ya tienen esto. De todas maneras, digo, comprendo y creo que esa puede ser la situación. De todas maneras, puede que hacer esto, porque incluso aún para los otros va a ser bien visto, o digamos, requiere la misma convocatoria que tenga un arancelamiento que se plantea. O sea, no un plan de gestión ni una evolución, pero un arancelamiento. Entonces, a lo mejor plantear esto así como... Claro. Claro. que seguimos en la convocatoria, pero no para el PAGE. ¿No? Porque me recontra leído las bases, pero todo el equipo de trabajo no lo ha leído con detalle. Entonces, hay que tener bien claramente a qué estás. Claro, sí, sí. Tal cual, pero digo, más allá de las penalidades, también entender si los equipos que tenemos son equipos que entran dentro de la lógica de los PAGE. Porque si no, hay que plantearlos, pero hay que plantearlos para otras convocatorias que los equipar. Bueno, tenemos todo este disyuntivo de si van a continuar o no, pero en realidad el equipar está unido a la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica, que ya es una ley. Entonces digo, sabemos que a lo mejor las leyes se pueden no cumplir o demorar o qué sé yo, pero es probable que, digamos, pueda haber cierta continuidad. Entonces, bueno, lo planteamos contra esa ley porque la lógica de los PAGE sí tiene esta lógica. Yo tengo que competir con un equipo que tiene un portfolio de clientes, que tiene un canal de salida para vender el servicio, que en una hora te hace 6 muestras, contra un equipo que no tiene portfolio de clientes, no tiene personal administrativo, no tiene personal técnico, y solo puede, por las características del tipo de emisión, de tener 4 turnos de áreas de operación, claramente no es un instrumento para una convocatoria que pretenda recupero de dinero. Exacto. Exacto. Por eso hay que aspirar a las otras. Y para los otros que sí, vamos entonces a poner a disposición, bueno, más allá, Gise nos va a dar la presentación para reformular y después con Gabriel
vamos a trabajar en este Excel que ya tenemos en función de años anteriores, con algunas modificaciones en función de algunas cosas de la charla de hoy y de los cambios en la convocatoria, lo vamos a poner en disposición y la idea es que interaccionen con Gaby para trabajar en la proforma, él los va a ayudar con la parte también de la proforma, pero también en la generación de este flujo de fondo, pero ustedes le tienen que dar los insumos del portfolio de clientes, de cuántas, digamos, de si hay antecedentes, eso, y con él trabajar en el Excel en los números, ¿sí? Y la vamos a tener allí, se dé referencia para alguna duda ahí o cosa que le consultemos, esto cómo lo reflejamos mejor, ahí vamos, la idea es que vamos a trabajar con eso. Sí, eso es para todos. Al mail de subsidios @químicas.unc.edu.ar y además ahora vamos a organizarnos. Recién yo hoy tengo 6 equipos en el Excel, porque esa es la idea también, ya no mandar tan a facultad, sino a las personas que han manifestado interés. Y ahí vamos a empezar a hacer algunas cosas más puntuales, incluso a veces asignar, bueno, tal día, tal hora, Gaby recibe a Nancy, Gaby recibe a Cintia, Gaby recibe a Fernando para trabajar. No, todavía no, porque lo vamos a trabajar. Todavía no está disponible, lo vamos a trabajar. No, el Excel, los equipos, el formulario ese que llenaste. Viste que vos llenaste, el formulario de relevamiento. Ese Excel tengo hasta ahora 6 equipos. Creo que hay más dando vueltas, pero bueno, tengo 6. Facultad de Ciencias Químicas.